Shalom Alejem, paz para todos. El Eterno les bendiga grandemente. Bueno, lastimosamente este sábado no pudimos tener nuestro discipulado. Se nos encimó muchas actividades con los preparativos de Pesaj y unos eventos que ya estaban en el templo y no nos habíamos percatado de que iba a haber un día de talentos acá en el templo. Entonces la transmisión se complicó y nuestro tiempo. Pero bueno, ya estamos nada más que a un día de Pesaj. Mañana es el gran día. Mañana tiene que ser un día diferente. Siempre, siempre hay un antes y un después de Pesaj. Recién hablaba con uno de los pastores. Estaba pasando un momento difícil en su salud. Un momento complicado, un poco confuso por lo que los médicos dicen y no se ponen de acuerdo. Estuvimos orando y bueno, les recordaba de que Pesaj se celebra en esclavitud, de que Pesaj siempre van a haber egipcios. Vamos a silenciar aquí que están los mensajes. Siempre va a haber egipcios, siempre va a haber un faraón a quien tenemos que vencer. Y a lo mejor en este momento muchos de nosotros que vamos a celebrar Pesaj, tanto aquí en el templo como en las casas, tenemos hermanos que estoy enviando el ceder, estoy enviando los estudios, están en otros países, Perú, Chile, Estados Unidos. Estaremos pasando a lo mejor momentos difíciles en alguna área. Algunos egipcios se estarán levantando y es bueno que eso pase para que no, este Pesaj no pase desapercibido y no enfrentemos a los egipcios que tenemos que enfrentar. Dentro de todo esto venimos hablando acerca de diezmos y ofrendas, y una persona me preguntó el otro día si íbamos a hacer la ofrenda terumá. Y sinceramente no le he dado el tiempo necesario a la ofrenda terumá por todo esto. Carecemos de obreros y les pido oración. Que puedan venir obreros y que no tengamos tanto trabajo encima nuestro. No es que nos quejemos del trabajo, pero a veces necesitamos usar nuestro tiempo en cosas que lo podría hacer otra persona para nosotros dedicarnos solamente a lo que es la palabra y ministrar a las personas, la gente importante, con necesidades importantes, con problemas importantes. Como en un momento lo dijo el suegro a Moshe, no podéis vos estar en todas las cosas pequeñas. Delegá personas que puedan resolver estos problemas simples, pues ocupate de las cosas más importantes. Pero al no tener obreros, nos toca a los pocos obreros que somos hacer todo. Y eso hace de que nuestro rendimiento no sea el mejor. Hacemos lo mejor posible, lo hacemos con amor, pero como dice el dicho, el que mucho abarca poco aprieta. Y a veces pasa eso. Pasa que se nos olvidan cosas, pasan que no llegamos con el tiempo. Y la ofrenda terumá es una ofrenda que el Eterno nos ministró, nos habló profundamente hace un par de años. Y las personas que me preguntaron ya estaban separando su ofrenda terumá. Y como no me escucharon hablar de esto, me dijeron, ¿se va a hacer la ofrenda terumá o no? Cuando estamos hablando de ofrendas hay mucha mala enseñanza. Nosotros no somos de pedir y pedir y pedir. Nosotros no somos de manguear, como se dice en el lunfardo argentino. Es más, en nuestras reuniones tampoco se piden ofrendas. Hay un ofrendero cerca del altar. Terminando las reuniones, bendecimos esas ofrendas y cada persona se acerca a ofrendar lo que ha traído el Eterno. ¿Enseñamos? Sí. Y hay un versículo muy conocido en la cristiandad que es Malaquías 3:10, donde dice, vosotros me habéis robado con vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Dice diezmos, dice ofrendas, en plural. Bíblicamente son 3 diezmos, un diezmo para el sacerdocio, para el templo,
un diezmo, ese diezmo para el sacerdocio era anual, el diezmo para la fiesta de los tabernáculos, anual, y un diezmo que se levantaba, un tercer diezmo que se levantaba cada 3 años, que era para la viuda y el huérfano. Esos son diezmos, por eso son 3. No es diezmo y ofrenda, es diezmos y ofrendas. Nosotros solamente hablamos de un diezmo, hablamos del diezmo para el sacerdocio. La palabra dice que mío es el diezmo, dice Yahweh, yo se lo doy a los sacerdotes. Y de ese mismo diezmo nosotros derivamos una porción para viudas, huérfanos y necesidades reales, algún medicamento. Hay personas que se encuentran en alguna enfermedad, necesitamos acercarle comida, ¿verdad? Que, les soy sincero, son pocos. No es algo constante. Y el diezmo de las fiestas, eso bueno, le recomendamos a cada gente, pero nuestra gente sabe la fiesta, pesa que es la fiesta que más dinero se gasta, porque hay una cena, y la cena no es opcional. Yo no puedo, o sea, al menos acá. O sea, no es que, yo voy para la fiesta, pero yo no ceno, la cena es parte. Entonces, hay un dinero que invertir y se cobra una módica suma que nos permita suplir los gastos, no generar dinero. No es dejar ganancia. Es más, las personas que pagan muchas veces están pagando por otras personas que no pueden pagar, que también es un mandamiento bíblico. Entonces, hablamos hoy en día de un solo diezmo y se habla muy poco de las ofrendas. En algún momento yo voy a hablar, porque bueno, Malaquía dice, me habéis robado con vuestros diezmos y con vuestras ofrendas, plural. Y hay varios tipos de ofrenda. En algún momento voy a hacer un estudio completo de cada ofrenda. No, este es un video cortito que vamos a hacerlo para explicar lo que es la ofrenda terumá. Pero tenemos, por ejemplo, la ofrenda olá, que eran, porque hoy no existen, eran ofrendas quemadas en su totalidad. La ofrenda minjá, que era la ofrenda de harina, las ofrendas de shelamín, que eran las ofrendas de paz, la ofrenda por el pecado, ¿verdad? Entonces, en algún momento vamos a hablar de cada una de esas ofrendas, cómo se hacían en el templo. Por ejemplo, qué pasaba con Job, qué tipo de ofrenda Job presentaba cuando pensaba que sus hijos a lo mejor hayan pecado. El Nuevo Testamento nos dice, por ejemplo, a Cornelio, tus oraciones y tus ofrendas han llegado delante de Dios, y eso es muy importante. Lo que es el Corbán, que Yeshua recriminó a los fariseos, decir, lo que vos estás haciendo por tu mamá no es una ofrenda a Hashem, es honrar a tu padre, honrar a tu padre. Pero hace un tiempo atrás, el Eterno nos habló de levantar una ofrenda terumá. La ofrenda terumá no es como, por ejemplo, hay varios términos. El corbán, directamente lo que pasaba dentro del templo. Está la ofrenda sedaká. La ofrenda sedaká es una ofrenda de justicia. En realidad el término sedaká es ser justo, justicia. Eso está hablando de ayudar a una persona necesitada, una ofrenda para un necesitado. Hay principios que tenemos que entender. La Biblia dice que el que al pobre da, a Adonai presta. Lo que uno presta no se multiplica. Yo presté 1000, me devuelve 1000. Es un mandamiento ayudar al pobre. Pero yo no puedo una ofrenda que es para el Eterno dárselo al pobre. Esa es una mala interpretación que hoy está dando. No le dé el diezmo al pastor, déselo a un pobre. Convierta su diezmo en comida. La Biblia
establece todas esas cosas. ¿Con qué dinero uno tiene que hacer obras de caridad? ¿Con qué dinero uno tiene que honrar al Eterno? La Biblia dice que el que siembra escasamente cosechará. Y nosotros tenemos un montón de tabúes en la cristiandad. Pero Dios no mira tu ofrenda, Dios no necesita. Por supuesto que Dios no necesita, y de eso quiero hablar. Cuando el Eterno nos permite que nosotros ofrendemos, y Él pide, porque a Adán Dios le pidió una ofrenda, a Caín, a Abel, Dios le pidió una ofrenda. Y es fácil entender la ofrenda de Adán y de Caín, aunque todavía no estaba la Torá escrita y todos estos sacrificios y todas estas ofrendas de líquido, libaciones, ofrendas de paz, ofrendas quemadas. No existía todo eso todavía. Pero Adán fue la persona que podía ofrendarle a Dios sabiendo de que él estaba dando de todo lo que Dios le dio. No está pudiendo decir, no, estoy sacando de mi sueldo para darle a la iglesia. No. Adán era la persona que no podía decir que la ofrenda salía de su esfuerzo. Tampoco podía robar. Adán entendía perfectamente que lo que él estaba dando, ¿por qué hablo de robar? Porque muchas veces es fácil hacer caridad con el dinero ajeno, con algo que no te costó. Y David establece eso, yo no voy a dar nada que no me haya costado. O sea, es fácil ofrendar cuando encontraste algo tirado en la calle, es fácil ofrendar cuando como te voy a decir, alguien te regaló. Pero David dijo, yo no voy a dar nada que a mí no me haya costado. Entonces, Adán pudo entender que ofrendar a Dios es solamente devolverle parte de lo que Él nos dio. Esa es la esencia de la ofrenda. Y hay promesa de bendición y de multiplicación. Pero esa promesa de bendición está hecha basado no en la cantidad, o no primeramente en la cantidad. La Biblia dice que siembra escasamente cosechará. Ahora, la escasez no significa solamente de cantidad, sino de calidad. De baja calidad tu ofrenda. ¿Cómo puede ser una ofrenda de baja calidad? Cantidad sí puede ser porque es poco, pero la cantidad va a pesar en la balanza del Eterno si estás dando lo que te sobra. Eso es lo que dijo Yeshua. Se sentó al lado del arca de la ofrenda y vio que mucha gente daba mucho, pero estaba dando lo que le sobraba. Entonces eso pesó en la balanza del Eterno. Sin embargo, una viuda de su pobreza dio todo lo que tenía. Entonces la cantidad en ese aspecto para esa mujer era mucho más grande. Dentro de las ofrendas, dentro de los korbanot del templo, había ofrendas que uno tenía que dar, cordero, animales, y si la persona no podía dar eso, tenía que llevar un puñado de harina con un poco de aceite. Ahora, una ofrenda te acerca a Dios. Por eso dice, no te presentarás delante de Dios con la mano vacía. Yo me estoy presentando delante del Rey. Y si yo me estoy presentando delante del Rey con un puñado de harina, o sea, el Rey va a saber si le estoy mintiendo o no. Porque hoy en día, como estamos tan tacaños y tan avaros para con Dios, porque no somos avaros con el internet, no somos avaros con los refrescos, con la comida, con la diversión, pero con Dios sí somos muy avaros. Entonces, yo voy a presentar un puñado de harina, pero ¿es eso lo mejor que puedes dar? El pobre daba eso porque estaba dando lo que tenía para comer, por eso era tan valioso para el Eterno. Por eso era tan valioso para el Eterno. Y si es lo que podés dar, dalo, pero que sea realmente lo que Dios te está pidiendo. Si vos podés dar un cordero, no des un puñado de harina, porque tu ofrenda no lo va a servir, no va a ser multiplicado. Muchas veces la persona me dice, pastor, yo siempre diezmé, yo siempre ofrendé y nunca prosperé. Entonces yo comienzo a ver cuál es primero la tierra, la gente a quien le diezmaste, le ofrendaste,
¿estaban realmente haciendo la palabra de Dios o era una secta, o era un negocio, o eran personas que vivían de la gente y le vivían a la gente? ¿Esa gente ayudaba a los pobres cuando había necesidad? ¿Esa gente realmente estaban haciendo lo que el Eterno les mandaba hacer o era un negocio? ¿Realmente Dios te pidió que hagas eso? ¿O fue algo que te manipularon y estuvieron 2 horas pidiéndote una ofrenda hasta que te convencieron y diste hasta los calzones? Ahora, lo primero es la motivación. Entonces, la cantidad es importante, no por lo que vayan a hacer con la cantidad, sino la cantidad es importante si es lo que Dios te pidió y si realmente es lo mejor que vos podés hacer. Hace un par de días atrás oré por una ofrenda y la persona quedó muy emocionada porque donde iba antes no le oraban como yo le oré. Y realmente era una ofrenda pequeña. Y cuando me agradeció tanto, yo le dije, eso lo hago yo con toda ofrenda, sea pequeña, mediana, grande. Pero muchas veces en otros lugares se hace excepción de personas. O sea, se ora, se hacen largas oraciones por las ofrendas grandes y por las ofrenditas ni siquiera le oran. Pero si la persona está trayendo una pequeña ofrenda, así sea un puñado de harina, yo tengo que orar por esa ofrenda, porque si es genuina, si la ofrenda es genuina, en el sentido de que eso es lo que la persona puede dar en ese momento y quiere dar al Eterno, que sea bendecida, que caiga en buena tierra y luego se multiplique. Y la primera razón de la multiplicación que quiero es para que esa persona esté mejor. Y segundo, para que haya alimento en la casa del Eterno y podamos hacer lo que queremos hacer en la casa del Eterno, para lo cual se necesita finanzas, eso es sabido. Ahora, ¿cómo puede ser que haya congregaciones? Hace poco una persona me dijo, yo le puedo diezmar a usted, me sorprendió, porque no era de mi congregación. Es más, era una congregación judía ortodoxa. Y le digo, ¿pero cómo? No, lo que pasa es que me da vergüenza llevar el diezmo a mi congregación. Pues la última vez que diezmé me dijeron, no, esto es muy poco, usted no puede vivir de esto, deje ese trabajo, le vamos a conseguir otro, y me dio vergüenza. Pero fue humillado por su diezmo. Y yo me indigno porque yo oro de un diezmo pequeño o un diezmo grande. Ahora, si el diezmo es demasiado pequeño, yo le pregunto, escuchame una cosa, ¿vos estás viviendo de esto? Porque si vos estás viviendo de esto con tu familia, con tus hijos, necesitas una ayuda. Y a veces me dicen, no, lo que pasa es que ese era, tengo que completar. Y entonces siempre aconsejo, si no va a diezmar bien, no lo haga. No lo haga. Porque Hechos de los Apóstoles nos cuenta de una pareja que decidieron mentir. Todo el mundo vendía las cosas, traía, lo ponía a los pies de los apóstoles. Y esta persona no quiso. Esta pareja no quiso dar todo el dinero. Y en vez de acercarnos y decir, mire, vendimos una casa, pero queremos donar la mitad del dinero. No, se confabularon en mentir a los apóstoles. Mira, si el marido le dice a la esposa, si te pregunta que vendimos la casa por tanto, vos decís que sí. Y eso les causó la muerte, eso los llevó a la maldición del Eterno. Y el apóstol le dice, ¿para qué quieren mentir? Si el dinero es de ustedes. La casa era de ustedes. Vendida la casa, el dinero era de ustedes. Hubiesen dicho, queremos dar la mitad y estaba todo bien. Pero el hecho de mentir pesó mucho más delante del Eterno al punto que trajo la muerte. Entonces lo importante es ser sincero. Este es mi diezmo. No, esta es la mitad de mi diezmo. No, esta es una ofrenda. Ahora, y no dar algo como una limosna, no dar como que tirar monedas y una miseria que voy a decir, mira, yo enseño a la gente, si usted no tiene para ofrendar, no lo haga. No está obligado. El problema es que hay tantas sectas, tantas religiones donde todos los días piden ofrenda. Y algo le tengo que sacar a la persona. Cuando yo enseño en las ofrendas, muchos pastores me dicen, no, pero nuestra gente es pobre, ¿qué le vas a sacar? Ahora, fíjese las palabras del ministro, fíjese la palabra del pastor, ¿qué le vas a sacar a la gente? Entonces yo me doy cuenta que si el propio líder, el propio sacerdote de la casa cree que el diezmo o la ofrenda es sacarle cosas a la gente, el primero que está en miseria, en pobreza y que no entendió la revelación de los diezmos y de la ofrenda, es esa persona, es el pastor.
porque él todavía piensa que un diezmo y una ofrenda es sacarle plata a la gente. Entonces, él no tiene revelación. Si bien nosotros no tenemos un marco de obligatoriedad, nosotros no vivimos en Israel, no hay templo, hay un montón de cosas así. Hoy no es obligatorio, es que nada es obligatorio bíblicamente. La Biblia no te obliga a nada. La Biblia te aconseja y usted hace lo que usted quiere. La Biblia dice que tengamos una sola mujer. Ahora, si usted quiere tener 20 mujeres, problema suyo. Acuérdese después de los líos que va a tener, los problemas que va a tener, consecuencia de sus actos. Dios pudiera hacer así y hacer de nosotros totalmente santos, pero no lo ha hecho, porque Él quiere que nosotros recibamos por amor. Entonces, imagínense que yo tenga que obligar a la gente a diezmar, pero ¿quién me puede obligar a diezmar? ¿Quién me puede obligar a mí a ofrendar algo? Muchas veces hay personas que, ay, usted me tiene que ofrendar esto, usted que me tiene que ofrendar. No, yo no te voy a ofrendar nada si yo no lo siento en el corazón. Si Dios a mí no me lo pide. Es que Dios no te va a pedir. Dios puede pedir cualquier cosa. Y ahí es donde hablamos de la ofrenda terumá. En número 7.1 hay varios versículos más. Este es un video corto. Ya vamos a hacer un estudio completo de las ofrendas. Pero la ofrenda terumá, a diferencia de las ofrendas del templo, las ofrendas del pecado, las ofrendas de paz y todo eso, la ofrenda terumá, la primera vez que aparece en la Biblia es cuando se va a construir el tabernáculo. Y le dice a la gente que traigan una ofrenda para construir el templo. El propósito de esa ofrenda era la construcción del tabernáculo. Y podía ser ofrenda de oro, de plata, de pieles, de pinturas, de postes de madera, de acacia. Y es la primera vez que Dios le pide al pueblo de Israel una ofrenda. Dios suplía todas las necesidades de Israel, pero había una necesidad que no, hasta ese momento no había suplido. Es la dignidad, es sentirme que soy útil, sentirme de que yo puedo devolverle algo al Eterno. Y esta es la primera vez que el Eterno le permite al pueblo de Israel, denme también ustedes algo. Cuenta un hombre que el papá le pagó toda la vida los estudios, el papá nunca le hizo faltar nada, y él quería regalarle algo al papá y no sabía qué. Entonces fue y le compró un trofeo de plástico que decía el mejor papá del mundo. Y fue y le llevó. ¿Y qué hizo el papá? El papá lo recibió a ese trofeo, lo puso en su escritorio y ¿eso qué hizo? Lo puso contento al hijo, de decir, también yo le puedo dar algo a papá, no solo recibo. Y esa es la dignidad que se ha perdido cuando los padres quieren darle todo a los hijos, no le enseñan a producir, no le enseñan a trabajar, no le enseñan que ellos también pueden aportar en la casa, que pueden ayudar. Pues estamos en esa generación, y entonces no hay dignidad. Yo no me siento digno, de merecedor. Este hombre cuenta que cada vez que él veía ese trofeo, yo le regalé a papá. No era gran cosa para el papá, pero suplía una necesidad en el hijo, que es una necesidad de dignidad. Entonces, en la primera ofrenda que Dios le dice, traigan, y era para que todos, ricos y pobres, puedan acercar una ofrenda. Imagínense que oro, plata, si una persona muy pobre no tenía, podía traer una piel de camello que se utilizaba para el templo. Entonces la ofrenda de terumá es una ofrenda para el Eterno. Y luego ya en número 7.1 en adelante dice, ustedes, y habló Adonai, habló Yahweh Moshe y Aarón la tierra de Egipto y dijo, ustedes empezarán sus calendarios este mes. Será el mes el primer mes del año para ustedes. Hablando Éxodo 12.1. Nisam. Éxodo 42. Acabamos de leer Éxodo 12.1, ahora vamos a 42. Dice lo siguiente, el primer día del mes, en la luna nueva, armarás el tabernáculo del testimonio. Ahora vamos a número 7. Dice, el día que Moshe terminó de armar el tabernáculo, que es el primer mes, tiempo de Pesaj, que es en este tiempo, él lo ungió y lo dedicó como Kadosh, como santo. Todos sus utensilios, el altar con sus utensilios, después de ungirlos, dedicarlos como Kadoshim, como santos, los príncipes de Israel, que eran
los príncipes de las casas de sus padres hicieron una ofrenda, terumá. Estos eran jefes tribales a cargo de ellos contados, a cargo de ellos contados en el censo. Ellos trajeron una ofrenda delante de Yahweh. O sea, los principales, los sacerdotes, los jefes de tribu, los jefes de familia, una ofrenda por familia. Es una ofrendita personal esa que tiramos cada culto. Y eso era para el templo. Era una ofrenda, por ejemplo, la Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Entonces muchas veces la gente dice, mira, si usted no tiene alegría, no ofrende. No es así, porque hay otra ofrenda, otro versículo que nos dice que el que con lágrimas siembra, con regocijo cosechará. O sea, hay momentos de ofrendar con alegría, hay momentos de ofrendar triste. Por ejemplo, una ofrenda por el pecado. Si yo pequé, no voy a estar contento. Ay, Dios, pequé, vengo a traerte una ofrenda. No, es una ofrenda de tristeza. Es diferente. No me quiero alargar mucho. Ahora, una ofrenda de paz es cuando uno de repente cobró un juicio, ¿verdad? Le aumentaron el sueldo y dice, yo voy a hacer una ofrenda. Y vengo con gozo, con alegría, porque hice un voto, una alianza. Pero una ofrenda terumá es una ofrenda directamente para el templo y para Yahweh. Es una ofrenda de alabar el nombre del Eterno. No es para hacer votos, no es para una ofrenda por el pecado, no es para hacer caridad, sino es para elevar el nombre de Dios. ¿Cómo lo interpreté yo esto? Vamos a hermosear la casa del Eterno. Entonces, cada año que nosotros levantamos esa ofrenda, la usamos directamente para la reparación del templo. Yo hice este sobre, aunque ya el sobre es un poco viejo, la terumá de Nisan. Este es el sobre del año pasado, lo vamos a usar de manera simbólica este año. Y ustedes van a ver ahí, más cercano, tienen todos los estandartes de las 12 tribus de Israel. ¿Por qué? Porque es una ofrenda de los generales, de los jefes de tribus. Y al ser es una ofrenda terumá de adorar al Eterno, lo más importante es que uno dé lo que el Eterno le pidió. Ayer una persona me dijo, profeta, yo no manejo efectivo, me voy a llevar el sobre de manera simbólica, pero le voy a hacer una transferencia, lo que usted quiera. Ahora, ¿solamente puede ser una ofrenda de dinero? No. Por ejemplo, yo acá tengo un monitor de 32 pulgadas que el año pasado una persona ofrendó justamente para PESA. La persona me preguntó, mire pastor, esta tele no agarra los canales de televisión, mándala a arreglar, me sale un dinero, yo no sé si a usted le sirve. Le dije, mire, yo no veo televisión, pero en el estudio nos va a servir mucho, porque lo vamos a usar como monitor. Entonces, si bien el Eterno le bendijo a ella con otra tele, a esta hermana, ella no sembró la tele, que está siendo usado para las cosas del Eterno. Usted puede separar una ofrenda de la que usted quiera, desde, creo que tenía por acá, por allá, no la tengo a mano, desde una cinta aisladora, desde un tarro de pintura, desde cables. Usted puede separar una ofrenda. Este lugar, el templo del Eterno, la casa del Eterno, necesita muchísimas cosas, ¿verdad? Y yo no quiero entrar en esta Pascua sin dar la oportunidad a que se haga esa ofrenda terumá. Yo cada año lo he hecho, yo diezmo, yo ofrendo, y como ofrenda terumá he ofrendado emisoras de FM, he ofrendado computadoras, he ofrendado equipos de sonido, parlantes, he ofrendado motos, he ofrendado vehículos. Y el Eterno siempre nos da más. Así que, mi hermano, mi hermana, usted que va a venir a Pesaj, se va a poder llevar este sobre de manera simbólica y ofrende lo que el Eterno ponga en su corazón.
Esto no es para recaudar dinero. Después de Pesaj, vamos a levantar una ofrenda para comprar sillas. Ahí yo les voy a decir, una silla sale tanto, tenemos tantas sillas, hay un montón que se han roto, ya pagaron su precio con 5 o 6 años, y ahí les voy a pedir, yo nunca pido para mí, porque gracias al Eterno yo trabajo, el Eterno me bendice, no necesitamos. Todo lo que se recaude de la ofrenda terumá va a ser para el templo. Necesitamos volver a pintar el estudio, hay partes que todavía se está pintando, necesitamos cambiar chapas, en el galpón son chapas de 12 metros, hay partes que todavía se llueve, y todo lo que se recaude, como todos los años, todo lo que se recaude de la ofrenda terumá va a ser para hermosear la casa del Eterno. Así sea un par de pilas, se va a usar para los micrófonos, así sea lo que el Eterno, usted dígame, profeta, ¿le sirve esto? Claro que sirve. Pero lo más importante es la motivación, no el para qué, sino el por qué. Que el Eterno pueda hablar mejor en tu corazón, que tengas un Hag Sameach Pesach, una feliz fiesta de Pesach. Mañana va a ser transmitida la ceremonia de Pesach. A las 20 horas vamos a estar empezando. Si vos lo vas a hacer de tu casa, contactate conmigo. Te voy a estar pasando todo el ceder, todo lo que vamos a ir haciendo. Y conectate. Voy a poner una cámara. Mire, mi hermano, que nosotros tenemos hoy en día, gracias a las ofrendas, tenemos un circuito cerrado en el templo. Y yo voy a poner una cámara bien encima de la mesa de Pesaj. Así que usted va a ver lo que yo estoy haciendo y usted va a poder hacer el ceder también desde su casa, los que no pueden. Gracias a tus diezmos, gracias a tu ofrenda. Hay personas que no pudieron pagar, son 13,000 pesos el cubierto, pero van a poder estar. Y como siempre el Eterno multiplica la comida, multiplica todo. Esto no es una comilona, no es un día para comer. La Biblia, Pablo lo dice, el que tenga hambre coma en casa, el reino de los cielos no es comida ni bebida, pero es una comida espiritual. Vamos a pasar lindo, vengan a gozarse, vengan a alegrarse. Está el estudio de Pesaj, aquellos que nunca lo hicieron, está el estudio para que usted pueda saber bien qué es lo que se va a hacer. Y cualquier cosa, mi hermano, pregunten, comuníquese con nosotros. Le mando un abrazo grande, Shalom Aleichem y Hag Sameach Pesach.